Lecturas de tabaquería, una producción en medio del ruido. De cómo vino el miedo, tercera y última parte. En aquellos tiempos no había trigo ni melones, ni pimienta, ni cañas de azúcar, ni había tampoco chozas como las que todos vosotros habéis visto, y el pueblo de la selva no sabía una palabra del hombre y vivía en común formando un solo pueblo. Pero a poco empezaron las disputas por la comida aunque hubiera pasto suficiente para todos. Eran unos holgazanes. Cada uno de ellos quería comer donde estaba echado, como a veces podemos hacer nosotros cuando las lluvias de la primavera son abundantes. Ta, el primer elefante, andaba ocupado creando nuevas selvas y encauzando ríos. No podía estar en todas partes y así nombró al primer tigre dueño y juez de la selva, con la obligación de que dirimiera todas las cuestiones que el pueblo tenía el deber de someter a su juicio. En aquellos tiempos el primer tigre comía fruta y hierba como todos los demás. Tenía igual tamaño que yo y era hermosísimo, todo él del color de las flores de enredadera amarilla. No había rayas en su piel en aquellos felices tiempos en que la selva era joven. El pueblo de la selva en masa acudió ante él sin ningún temor, y su palabra era para todos la ley. Acordaos de que os he dicho que no formábamos entonces más que un solo pueblo. Pero una noche hubo una disputa entre dos gamos, una pendencia por cuestión de pastos, como las que hoy solventáis con los cuernos y las patas, y dicen que, al hablar ambos a la vez, ante el primer tigre que estaba echado entre las flores, uno de los gamos lo empujó con los cuernos, y el primer tigre se olvidó entonces de que era el dueño y el juez de la selva, y saltando sobre el gamo le partió el cuello de una dentellada. Hasta aquella noche ninguno de nosotros había muerto, y el primer tigre, al ver lo que había hecho y enloquecido por el olor de la sangre, huyó hacia los pantanos del norte, y nosotros, los de la selva, al quedarnos sin juez, dimos en luchar unos con otros, y Ta, que oyó el ruido, volvió entonces. Dijimosle unos esto y otros lo otro, pero él vio al gamo muerto entre las flores y preguntó quién lo había matado, y nosotros, los de la selva, no quisimos decírselo, porque el olor de la sangre nos había enloquecido también. Corrimos de un lado a otro formando círculos, brincando, dando gritos y sacudiendo la cabeza. Entonces Ta dio a los árboles que tenían ramas bajas y a las enredaderas de la selva la orden de que marcaran al matador del gamo de modo que él pudiera reconocerlo y añadió: ¿Quién quiere ser ahora dueño del pueblo de la selva? Saltó enseguida el mono gris que vive entre las ramas y dijo: Yo quiero ser dueño de la selva. Rióse Ta al oírlo y contestó: Así sea, después de lo cual marchóse de muy mal humor. Hijos míos, ya conocéis al mono gris. Era entonces lo que es ahora. Al principio tuvo toda la compostura de un sabio, pero al cabo de poco tiempo comenzó a rascarse y a saltar, y cuando Ta volvió, hallóle colgando cabeza abajo de una rama, burlándose de los que estaban en el suelo, y éstos, a su vez, se burlaban de él. Así pues, no había ley en la selva, sino únicamente estúpida charla y palabras sin sentido. Entonces Ta nos llamó a todos y dijo: El primero de vuestros dueños trajo a la selva la muerte y el segundo la vergüenza. Pues bien, ya es hora de que tengáis una ley, y una ley a la que no podáis faltar. Ahora conoceréis al miedo, y, una vez lo hayáis conocido, sabréis que él es vuestro amo, y todo lo demás vendrá por sí solo. Entonces nosotros, los de la selva, dijimos: ¿Qué es miedo? Y Ta contestó: Buscadlo hasta que lo encontréis. Fuimos, por lo tanto, de un lado a otro de la selva buscando al miedo, y de pronto los búfalos... —Uf —dijo Misa, el que dirigía a los búfalos desde el banco de arena en que se hallaban. Sí, Misa, eran los búfalos. Volvieron pues con la noticia de que en una caverna, en la selva, estaba sentado el miedo y de que no tenía pelo en el cuerpo, caminando solo con las patas posteriores. Entonces nosotros, los de la selva,
Seguimos al rebaño hasta llegar a aquella caverna, y allí estaba el miedo, de pie en la entrada, y tenía, como habían dicho los búfalos, la piel desnuda de pelo, y caminaba solo con las piernas de atrás. Al vernos gritó, y su voz nos llenó de temor, del temor que nos inspira hoy esa voz cuando la oímos, y nosotros entonces, atropellándonos unos a otros y haciéndonos daño, huimos porque teníamos miedo. Aquella noche, así me lo dijeron, los de la selva no nos echamos ya juntos como solíamos, sino que cada tribu fue por sí sola, el jabalí con el jabalí, el ciervo con el ciervo, cuernos con cuernos, cascos con cascos, cada uno con su semejante, y así se acostaron todos en la selva, presa de agitación. El único que no estaba con nosotros era el primer tigre, porque se ocultaba aún en los pantanos del norte. Y cuando llegó hasta él el rumor de lo que habíamos visto en la caverna, dijo, «Iré a donde está eso y le partiré el cuello». Corrió pues toda la noche hasta llegar a la caverna, pero los árboles y las enredaderas que hallaba al paso, recordando la orden que les había dado Ta, bajaron sus ramas y tallos y marcaron su piel mientras corría, dibujando las huellas de sus dedos en el dorso, lados, frente y quijadas del tigre. En cualquier sitio que lo tocaran quedaba una mancha y una raya sobre la amarilla piel. Y estas son las que hoy aún llevan sus hijos. Cuando llegó a la caverna, el miedo, el de la piel desnuda, tendió la mano y le llamó el rayado, el cazador nocturno, y el primer tigre sintió miedo ante el de la piel desnuda y se volvió rugiendo a los pantanos. Al llegar aquí, Mowgli se rió disimuladamente, hundida su barba en el agua. Tan fuertes eran los rugidos que llegó a oírlos Ta y dijo, «¿Qué desgracia te ocurre?» Y el primer tigre, levantando el hocico al cielo recién hecho entonces, y tan viejo ahora, dijo, «Oh Ta, devuélveme mi antiguo poder. Ante toda la selva me avergonzaste, llegué a oír de quien tiene la piel desnuda, y aún me ha llamado lo que es para mí un oprobio». ¿Y por qué? Dijo Ta. «Porque voy manchado con el fango de los pantanos». «Nada, pues, revuélcate luego sobre la hierba mojada, y si es fango limpio quedarás de él», dijo Ta. Y el primer tigre nadó y revolcóse 100 y 100 veces sobre la hierba, hasta que le pareció que la selva comenzaba a dar vueltas y más vueltas ante su vista, pero ni una sola rayita de su piel cambió en lo más mínimo, y Ta, que lo estaba observando, se rió. Entonces dijo el primer tigre, «¿Qué he hecho yo para que me ocurra tal cosa?». A lo que contestó Ta, «Diste muerte a un gamo. Con ello tuvo franca entrada en la selva la muerte, y con la muerte vino el miedo, hasta el punto de que las gentes de la selva temen ya unos a otros, lo mismo que le temes tú al de la piel desnuda». El primer tigre dijo a esto, «A mí no me tendrán miedo nunca, porque los conocí desde el principio». Repuso Ta, «Anda a verlo». Y el primer tigre corrió de un lado a otro llamando a voces al ciervo, al jabalí, al zambur, al puercoespín y a todos los pueblos de la selva, y todos huyeron de él, que había sido juez, porque le tenían miedo. Volvióse entonces el primer tigre, vencido su orgullo, y dando de cabezadas contra el suelo, desgarró la tierra con sus uñas, replicando, «Acuérdate de que hubo un tiempo en que fui el dueño de la selva, no me olvides, Ta. Permite que mis hijos recuerden que algún día no supe lo que era vergüenza ni lo que era miedo». Y Ta le contestó, «He aquí lo que por ti haré, porque tú y yo juntos vimos nacer la selva. Por espacio de una noche cada año las cosas volverán a ser lo que fueron antes de que muriera el gamo, y esto no será más que para ti y tus hijos. Durante aquella noche, si tropiezas con el de la piel desnuda, y su nombre es el hombre, no le temerás tú a él, sino que él te temerá a ti, como si tú y los tuyos fuerais jueces de la selva y dueños de todas las cosas. Ten misericordia de él esta noche cuando lo veas atemorizado, porque también tú conoces al miedo». Entonces contestó el primer tigre, «Contento estoy». Pero cuando poco después fue a beber y vióse las rayas negras sobre las costillas y las quijadas, cuando se acordó del nombre que el de la piel desnuda le había dado, entonces se encolerizó. Durante un año vivió en los pantanos esperando a que Ta cumpliera su promesa.
Una noche al fin, cuando el chacal de la luna, la estrella vespertina, brilló con clara luz sobre la selva, sintió él que su noche había llegado y fuese a la caverna en busca de él de la piel desnuda. Ocurrieron entonces las cosas como Ta había ofrecido, porque aquel cayó ante la fiera y se quedó en el suelo tendido, y el primer tigre lo hirió, rompiéndole el espinazo, porque creyó que en toda la selva no había más que uno de estos seres, y que matándolo a él había dado muerte al miedo. Entonces, mientras olfateaba al muerto, oyó a Ta que descendía de los bosques del norte y a poco la voz del primer elefante, que es la voz que oímos también ahora. Retumbaba el trueno por las secas colinas, pero no trajo con él la lluvia, sino únicamente relámpagos de calor que temblaban por detrás de la cordillera. Y Hati continuó: He aquí la voz que oyó, y la voz decía: ¿Es esta la misericordia que tú muestras? El primer tigre se relamió contestando: ¿Qué importa? Maté al miedo. Y replicóle Ta: Ah, ciego y loco, le has quitado a la muerte las cadenas que detenían sus pies, y ella seguirá tus huellas hasta que mueras. Tú enseñaste al hombre a matar. El primer tigre erguido junto al cadáver dijo entonces: Está como estaba el gamo, ya no existe el miedo. Ahora juzgaré de nuevo a los pueblos de la selva. Mas respondió Ta: Jamás volverán a buscarte los pueblos de la selva. Nunca cruzarán tu camino, ni dormirán cerca de ti, ni seguirán tus pasos, ni pasarán junto a tu cubil. Solo el miedo te seguirá, y con invisibles golpes te hará estar a merced suya. Él hará que la tierra se abra bajo tus pies, que la enredadera se enrosque a tu cuello, que los troncos de los árboles crezcan en grupos frente a ti a mayor altura de la que tú puedes saltar, y al fin echará mano de tu piel para envolver a sus cachorros cuando tengan frío. Tú no le has tenido misericordia, y ninguna tampoco te tendrá él a ti. Sintióse el primer tigre lleno de audacia, porque su noche no había pasado aún, y replicó: Lo prometido es deuda para Ta. ¿Me privará él de mi noche? Y contestóle Ta: La noche que te concedí es tuya, como te dije, pero tienes que pagar algo por ella. Tú enseñaste al hombre a matar, y él es discípulo que pronto aprende. Continuó el primer tigre: Aquí está, bajo mi garra, y partido el espinazo. Haz saber a la selva que yo maté al miedo. Rióse Ta y dijo: Has matado a uno de tantos, pero tú mismo se lo contarás a la selva, porque tu noche ha terminado ya. Entonces se hizo de día, y de la boca de la caverna salió otro de los de la piel desnuda. Vio al cadáver en el camino, y el primer tigre encima, y cogió un bastón puntiagudo. Ahora arrojan unas cosas cortantes, interrumpió Iki bajando a la orilla y haciendo ruido con sus púas, porque Iki era considerado como manjar muy fino por los condos, que le llamaban Ho y Gu, y algo sabía él del hacha malvada, pequeñita, que hacen girar rápidamente a través de un claro en el bosque como si fuera un caballito del diablo. Era un palo puntiagudo como los que ponen en el fondo de los hoyos que sirven de trampa, dijo Hati, y arrojándolo hirió al primer tigre en el lado. Así ocurrieron las cosas tal como había dicho Ta, porque el tigre fue corriendo por la selva dando rugidos hasta que logró arrancarse el palo aquel, y todos supieron que el de la piel desnuda podía herir a distancia, por lo cual le temieron más que antes. Así, también, vino a resultar que el primer tigre enseñó al de la piel desnuda a matar, y ya sabéis el daño que ha causado esto desde entonces a todos nuestros pueblos, por medio de lazos, de trampas y de palos que vuelan, y por medio de la mosca de punzante aguijón que sale del humo blanco. Hati aludía aquí al rifle, y de la flor roja que nos obliga a huir hacia terreno abierto y despejado. Y sin embargo una noche durante cada año el de la piel desnuda teme al tigre como Ta prometió que sucedería, y nunca la fiera le ha dado motivo para perder ese miedo. Donde lo encuentra lo mata, acordándose de la vergüenza porque tuvo que pasar el primer tigre. Durante el resto del año el miedo se pasea por la selva lo mismo de día que de noche. ¡Ay! ¡Aú! Dijo el ciervo, pensando en lo que todo eso significaba para ellos. Y sólo cuando un gran miedo se cierne sobre todas las cosas, como ocurre ahora,
Podemos los de la selva dejar a un lado todos nuestros temores de poca monta y juntarnos en un mismo sitio como actualmente hacemos. —¿Nada más que durante una noche le tiene miedo el hombre al tigre? —dijo Mowgli. —Solo durante una noche —contestó Hati—. Pero vosotros, pero toda la selva sabe que Shere Khan mata a hombres 2 y 3 veces en lo que dura una misma luna. —Así es. Entonces ataca por la espalda y vuelve a la cabeza al saltar porque está lleno de miedo. Si el hombre llegara a mirarle, el tigre echaría a correr. Pero durante la noche, que es suya, va a cara descubierta hacia el pueblo, se pasea entre las filas de casas y asoma la cabeza a las puertas, y los hombres caen entonces de cara al suelo, y allí es donde y cuando mata él, una muerte durante aquella noche. —Ah —dijo entre sí Mowgli revolcándose en el agua—, ahora comprendo por qué Shere Khan me retó a que le mirara. No ganó mucho con ello porque no pudo resistir mi mirada y yo la verdad es que no caí a sus pies. Pero hay que tener en cuenta que yo no soy un hombre, pues pertenezco al pueblo libre. —¡Hum! —exclamó Bagheera desde lo más profundo de su garganta. —¿Sabe el tigre cuál es su noche? Nunca hasta que el chacal de la luna brilla claramente, elevándose por encima de la niebla vespertina. Cae a veces en la sequía del verano y a veces en la época de las lluvias, esa noche del tigre. Pero a no ser por el primero nunca hubiera ocurrido nada de eso ni ninguno de nosotros hubiera conocido el miedo. Gimió tristemente el ciervo y los labios de Bagheera se movieron para sonreír con una sonrisa irónica. —¿Saben los hombres este cuento? —preguntó. Nadie lo sabía más que los tigres y nosotros los elefantes, los hijos de Ta. Ahora ya lo sabéis también todos los que estáis por ahí en las lagunas. He dicho. Hundió Hati la trompa en el agua como demostrando que no quería hablar más. Pero, dijo Mowgli volviéndose hacia Baloo, ¿por qué el primer tigre no siguió comiendo hierba, hojas y árboles? Después de todo, no hizo más que quebrarle el pescuezo al gamo. No lo devoró. ¿Qué es lo que le hizo aficionarse a comer carne caliente? Los árboles y las enredaderas le llenaron el cuerpo de señales, hermanito, e hicieron de él esa cosa rayada que hoy vemos. Nunca más quiso comer sus frutos, sino que desde aquel día vengó la afrenta en el ciervo y en los demás que son de los que comen hierba, contestó Baloo. Pues entonces tú sabías también el cuento, ¿eh? ¿Cómo no te lo oí nunca? Porque la selva está llena de cuentos así. Si empezara a contártelos no acabaría nunca. Vamos, suéltame la oreja, hermanito.